Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 8. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Bueno, San Juan capítulo 8, versículo 31, empieza hablando esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Más antes, él estaba confrontándose, ¿no?, con estos judíos. ¿Desde dónde empieza esta confrontación? Desde cuando él empieza a hablar que él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas. Y ellos le atacan mucho, le cuestionan, le mencionan: ¿por qué te haces tú, te alabas a ti mismo? Él le dice: no, yo no me alabo a mí mismo, yo tengo también quien testifica por mí. La palabra escrita testifica por mí. Las señales que yo hago testifica por mí. Las palabras escritas ¿por quién fueron? Por el Padre. Por eso dice: el Padre y yo somos uno. Y esto aclarábamos la vez pasada, que la Biblia menciona que Jesús y el Padre están juntos, ¿no? Siempre estuvieron juntos. Siempre han estado en la eternidad. Eso es importante saber, ¿no?, para poder comprender este punto. Bueno, entonces después de haber explicado este punto, hay algunas personas que parece que realmente este es el Mesías. Parece que realmente habla muy bien también. Su palabra parece que es buena. Además sus testimonios, además sus señales. Y eso ya hizo que muchos creían en él, dice. En el versículo 29, por ejemplo, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, dice. Acá menciona ya la palabra que muchos empezaron a creer en Jesús. Estos muchos pueden llamarse igual que la gente que hoy en día dice también que cree en Jesús, ¿o no? Hay muchos que creen en Jesús. Ustedes pregunten por las calles: ¿ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Qué le va a responder? Sí. Hasta el más de los más terribles puede decirle que cree en Jesús, ¿o no? Hasta el más de los más terribles. Pero lo que viene siguiente es lo importante. No solamente decir que creo en Jesús. No solamente decir yo soy hijo de Dios y ya está. Sino lo que Jesús le trató de hacer entender a estos que decían que creían en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muy importante esto. ¿A quién empezó a dirigirle esta palabra? A los que se le estaba oponiendo primeramente. A esos que decían que estaban creyendo en él, les habló esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la señal, cuál es la característica que le da para ser realmente discípulos de Jesús? Permanecer en la palabra. Entonces no puede una persona decir, porque cree en Jesús, que ya es discípulo de Jesús, que ya está listo ya para ir con Jesús. Sino tiene que comprobar en su vida si permanece o no permanece en la palabra. Y el problema es, hay otro problema, ¿no? Algunos pueden decir, pero yo permanezco en la palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Hay tantas palabras?
¿Cuál palabra es la que debe permanecer? Y lo que hemos venido leyendo desde capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nos hace entender a qué palabra se refiere. ¿Se acuerdan capítulo 5 que le había dicho a los judíos? Escudriñen la Escritura. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no escudriñan la Escritura, ustedes no leen la Biblia, ustedes no creen la palabra. Si creyeran a Moisés, que le dijo, me creerían a mí. Pero si no creen a Moisés y a sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. El problema de las personas es que no quieren regresar a la palabra original desde el principio. En la Biblia, Jesús muchas veces le menciona, os lo he dicho desde el principio. Aquí en San Juan está mencionando. ¿Quién eres tú? Le dicen. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres. Desde el principio le estoy diciendo, le estoy mostrando toda la Escritura y ustedes no creen. ¿Se acuerdan cómo le hizo entender a los discípulos de Emaús que él era el Cristo? Empezando desde Moisés, dice, los profetas y los salmos. Hermanos, ¿por qué las personas no pueden entonces permanecer en la palabra de Dios? Una simple razón: rechazan la palabra de Dios. ¿Cómo puede permanecer en la palabra si la rechaza? No es el problema que es difícil o no pueden entender o no pueden hacer. No vamos a usar más eso como excusa. Es que pastor, es muy difícil lo que está ahí, es muy complicado. No, ese no es el problema. El problema de entrada es que la rechazamos. No, yo no quiero esto. Y de ahí ya empieza el problema. Porque cuando la palabra empiece ya realmente a llegar a mi vida, a mi corazón, va a hacer que yo permanezca en Jesús. Va a hacer que yo sea su discípulo. Pero si de entrada la rechazo, ¿cómo esa palabra puede producir cambio en mi vida? ¿No? Es imposible, es muy difícil. Es igual la persona que no le gusta la sopa de verdura, ¿no? Si rechaza de entrada, no va a querer, la sopa de verdura no le va a funcionar, ¿no? Pero aunque sea poquitito, no, es rico, pero va a empezar a funcionar y después ya va a ser fácil, ¿no? Pero si rechaza luego unas cosas, muchas veces las personas, ese es su problema. Antes de aceptar una cosa ya de entrada, no quiero oír, no quiero escuchar, no quiero que me digan nada. A ella se fundió ya esa persona. Eso es lo terrible. Tenemos que estar preparados para poder escuchar, recibir las cosas que Dios nos da. Porque fíjense que las cosas del mundo, ¿cómo tan fácilmente las recibimos? Noticias del mundo, informaciones del mundo, planes del mundo, mentalidad del mundo. Cada día está recibiendo las personas esas cosas. Nuestros hijos yendo a la escuela, todos los días que están aprendiendo. Moralidad, educación, respeto a los semejantes. ¿Ustedes creen que eso están aprendiendo? ¿Ustedes creen que eso se aprende en la escuela? Vayan ustedes, participen con ellos una semana, 2 semanas en la escuela y van a ver qué sus hijos están aprendiendo en la escuela. Entonces, ¿cómo no podemos darnos cuenta entonces que lo que Dios sí nos quiere enseñar es realmente para tener cambio de vida verdadero? Y fíjense lo que le dice Jesús aquí a los discípulos. Bueno, a los que aspiraban a ser sus discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le está diciendo, si permanecen en mi palabra, van a conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? Todavía ellos no conocían la verdad. Aunque ya estaban diciendo que creían en Jesús, la verdad todavía no estaba funcionando en sus vidas. Pero le da una opción, permanezcan en esa palabra que yo les estoy hablando, sigan continuamente, escuchen, caminen según esta palabra y la verdad va a funcionar en sus vidas. Van a conocer la verdad, van a entender la verdad. ¿Y qué va a producir esa verdad en la vida de las personas? ¿Qué va a producir? Libertad, dice. ¿Acaso lo que la gente no busca es libertad? Queremos ser libres, ya no queremos ser esclavos, ya no queremos que nos gobiernen. Libertad. Entonces Dios le está ofreciendo la libertad a ellos. Pero ¿cómo ellos reaccionaron? Versículo 33. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense lo que ellos le responden. Ya empieza el corazón arrogante y duro, ¿no? Hermano, hay que tener un pensamiento, tenemos que aprender. Porque muchas veces nosotros cuando empezamos a escuchar así alguna palabra que parece que nos choca, ya empieza a salir así un tipo bombardeo así. ¿De dónde viene eso? Porque siempre queremos defendernos ¿sí? contra alguien. ¿De dónde? ¿Acaso creen que eso viene del corazón de Jesús o corazón de Dios?
De repente empieza, no sé, la sangre ya empieza así a circular y a temblar. ¿Por qué aparece ese corazón? ¿Por qué no podemos tener tranquilidad, paz? Hay alguien que está interrumpiendo nuestro corazón. Porque la palabra una vez se puede ser chocante a nuestro espíritu. Fíjese, Jesús le está diciendo, hay una manera, aunque ellos estaban creyendo ya en Él, pero le dice, hay una manera que realmente sean mi discípulo y conozcan la verdad. La verdad le va a hacer libre. Permanezcan en mi palabra. Entonces, una vez más, así como en el capítulo 6, podemos darnos cuenta que lo que la gente no quería, ¿qué es? La palabra no quería. Con lo que siempre se ha opuesto el pueblo de Dios desde antiguos tiempos, del tiempo de Moisés, tiempo de los profetas, tiempo de los reyes, y en el tiempo de Jesús, es a la palabra. Todo lo demás quiere. Quiere creer en Jesús, quiere ser cristiano, quiere ser hijo de Dios, todo lo demás quiere. Solamente una cosa no quiere. No quiere permanecer en la palabra. Eso es lo que hasta hoy el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios aborrece. Aunque vemos que dice, no, si a mí no me hablan la palabra, yo no quiero escuchar nada. Solamente la palabra. Eso es una excusa para realmente no escuchar nada. ¿Sí? Eso es, acá está dando la opción. Porque Jesús desde el capítulo 1... Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7. ¿Qué está hablando? ¿Qué le está enseñando al pueblo? La escritura, la palabra, los escritos. ¿Se dan cuenta cuando Él le dio de comer a 5,000 personas? Él les empezó a explicar, esto que viene del cielo, esto que yo le estoy trayendo, es el verdadero pan del cielo. No como sus padres, que en el desierto comieron el maná, pero murieron. ¿Por qué murieron? Porque ellos, esta palabra que Jesús le está trayendo, rechazaron. Ellos se quedaron con el maná. El maná no rechazaron al principio, pero la palabra sí rechazaron. Eso no le gustó. Eso está escrito, ¿no? En Hechos capítulo 7. Dios envió a nuestro pueblo palabra de vida, pero nuestro pueblo, sus corazones se fueron hacia Egipto y rechazaron la palabra de Dios. Ustedes que recibieron por disposición de ángeles esta ley y no la guardaron, dice. Esteban le habla a los judíos. Entonces es muy importante entender qué es lo que realmente muchas veces nos molesta en nuestros corazones. El carácter del pastor, el carácter de ese hermano. Puede ser, ¿no? También, porque muchas veces los caracteres de los pastores no son muy buenos. Pero lo que realmente les digo, la verdad, molesta a muchas personas es cuando la palabra se empieza a hablar puramente. Por eso ustedes van a ver y van a notar que aunque en una iglesia se le, ¿cómo se puede decir vulgarmente? Baje la caña a los miembros. Se le pida ofrenda, ofrenden hermanos, ofrenden, o la maldición va a caer sobre ustedes. Aunque se sientan enojados y molestos, a la larga van a estar otra vez ahí sujetos. A la larga van a hacer otra vez lo que se les dice. ¿Por qué? Están acostumbrados a oír a hombre. Aunque adentro ahí, este pastor solamente gusta plata, nomás habla de ofrenda, no. Este pastor solamente nos hace trabajar y evento. Pero están ahí, como buenos esclavos. Están ahí obedientes. Ahí entre ellos murmuran. Pero después, hermanos, amén. Porque esa es la manera que les gusta ser tratado. ¿Me entienden? ¿No? Esa es la característica de los israelitas. Fíjense ustedes, esto vamos a compartir. Ellos estuvieron viviendo 400 años en Egipto como esclavos, sin derechos. Claro, tenían el derecho a odiar, a menospreciar a Faraón, a criticar, a murmurar. Ese derecho tenían, pero ahí en su cabeza nomás, o ahí en sus reuniones. Con tal de hacer todo lo que Faraón ordenaba, ellos podían odiar, murmurar, pecar, todo podían hacer con tal de trabajar. El horario de trabajo es cuando sale el sol y el horario de cierre de trabajo es cuando entra el sol. El descanso es solamente cuando no hay sol. Así que no había ni día de reposo para ellos. El fin de del cese de trabajo es cuando ya no aguanta más tu cuerpo, cuando ya tienes que morirte. Ahí terminaste de trabajar. Fuera, otro. Así era la vida de ellos. No tenían ningún derecho para nada. Cuando nacen sus hijos, nacen esclavos ya. Nacen ya un mundo esclavizado por Faraón, sin merecerlo. Esa era la vida que llevaban con Faraón. Pero ¿por qué ellos querían volver a Egipto?
¿Usted no le parece que había, qué locura estos israelitas? Volvamos a Egipto, hagamos un Dios que nos guíe hacia Egipto. ¿A quién le iban a encontrar en Egipto a ellos? ¿A quién le iban a encontrar? A Faraón. Había sido. Le mataron a mi hijo primogénito, destruyeron mi país, exterminaron mi ejército y ahora vienen otra vez ustedes. ¿Con qué corazón cree que Faraón le iba a recibir? Igualito que el padre al hijo pródigo. ¿Ustedes creen que Faraón iba a tener ese corazón? Vengan aquí, hijitos míos israelitas, los voy a dar un abrazo. Pero qué necio la persona que no entendía. No entendían estas cosas. La necedad está ligada al corazón de ellos. Ahora Dios le está ofreciendo la libertad. ¿Qué es lo que le puede liberar a ellos de esta esclavitud? La palabra. Permanecer en mi palabra. Por eso las personas cuando empiezan a escuchar la palabra, que buscan otra vez. ¿Dónde está Faraón? Quiero ir al Faraón otra vez. Ese es el problema. Investiguen, analicen profundamente. No hay otra cosa que le va a alejar a las personas de Dios, sino rechazar la Escritura. Yo quiero mirar qué era esta palabra que Dios había prometido a su pueblo. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cuál es la palabra que Dios le había dado por la cual ellos tenían que permanecer y no la aceptaron? Deuteronomio 28, versículo 1, dice así: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Dios, tu Señor, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios que haga a su pueblo? ¿Qué le está pidiendo que haga? Escucha mi voz y guarda todos mis mandamientos, y tu Dios te exaltará ante todas las naciones. Vas a ser un pueblo grande, un pueblo amado. Vamos a ver un versículo más. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y si seguimos leyendo, vamos a ver largas bendiciones. Bendito, 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 bendito. Bendito quiere decir, Dios estará a tu servicio. Dios te proveerá todas las cosas que necesitas. Pero había una condición, ¿o no? Había una forma, ¿o no? ¿Cuál era la condición? Oír y guardar todos sus mandamientos. Hermanos, no dice primero guarda su mandamiento. Oye, dice primero. Pero ¿qué es lo que primero nosotros no queremos hacer? No queremos oír. Entonces, al no oír, tampoco vamos a poder guardar. Al oír, la palabra va a tener efecto en nuestro corazón para poder guardarla. Y vendrá. Entonces nosotros quitamos estos dos versículos y nosotros queremos recibir, y bendito será, bendito será, bendito será. Todas estas bendiciones, si ustedes leen, realmente son interesantes. Por ejemplo, miren el versículo 13, parte de la bendición. Versículo 12. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Qué les parece esto? ¿Ustedes les gustaría ser lo que prestan y no tener que pedir prestado? Actualmente, ¿en qué condición estamos nosotros? Cada rato nos vamos al banco, por favor, banco, a la cooperativa, préstanos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar pidiendo prestado? ¿Qué será que hemos hecho? ¿Será que hemos hecho la palabra que Dios dice? ¿Por qué nosotros, acaso, fíjense nuestra nación tiene que estar dependiendo de otra nación, ¿no? ¿Por qué? Si nuestra nación, nuestro país, hubiera hecho las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿acaso Dios no le bendeciría? Fíjese usted, ¿acaso no sabemos nosotros que nuestro país tiene los recursos para poder cada ciudadano vivir con su salario mínimo sin trabajar? ¿Saben eso? Tiene esos recursos. Sin trabajar puede tener su salario mínimo. Pero ¿por qué hay pobreza, necesidades, falta de esto, falta de aquello?
¿Cómo se está administrando este país? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a los escritos de Dios? No. Si hicieran la gente conforme a los escritos de Dios, nosotros prestaríamos. A ver, ¿quién necesita? ¿Qué país? Vamos a prestarle. Pero nosotros no sabemos cómo. No se preocupen, cuando pueda devuélvanos. Así sería. Así estaríamos. Pero lastimosamente nosotros preferimos someternos a la esclavitud. Versículo 13 dice: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. ¿Qué significa esto? Por cabeza y no por cola. ¿Qué es cabeza? Arriba, adelante. Siempre vas a estar enfrente. Siempre vas a estar como director de orquesta. No como ya último violinista. No, pero yo, pastor, soy humilde. Yo prefiero estar en la cola nomás. ¿Será? ¿Por tu humildad será que está en la cola? ¿O porque no llega a la capacidad de estar en la cabeza? Hay que pensar muy bien. ¿Qué es humildad? Humildad es que vos tenés la capacidad de estar enfrente, pero preferís irte al fondo. Esa es humildad. Pero diferente es que no tenés luego la capacidad de estar al frente, entonces no te toca otra que estar en la cola. A eso no le llamen a ustedes humildad. No, eso vos son orgullosos. Nosotros somos humildes acá nomás. Ese ya sería falso humilde. Orgulloso otra vez tenía que ser. Tiene que reconocer: sí, creo que mi capacidad me permite estar acá, en el último lugar. ¿Entiendes? Eso es importante entender, ¿no? La gente le confunde a la humildad. Entonces Dios dice que te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y el versículo continuando dice: si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Guardes y los cumplas. ¿Será así? ¿Será que es así? ¿No sería bueno hacer la prueba? ¿Sería bueno probar si es así? ¿Será que es cierto? A ver, voy a intentarlo. Voy a hacer lo que Dios me dice. ¿Qué pierdo haciendo lo que Dios me dice? ¿Voy a perder muchas cosas? No voy a perder, voy a hacer las cosas que Dios me dice. Hasta ahora hemos hecho las cosas que el mundo nos dice. Hemos recordado las fiestas que el mundo nos impone. ¿Y cuál fue el resultado? Ya vea cómo está nuestra sociedad. Nuestros jóvenes, nuestros niños, no tienen nada que ver con Dios. Esa es la realidad. Bueno, ahora, continuando. Esto es si obedece la palabra de Dios. Después viene la consecuencia de no obedecer. Pero vamos a saltear. Versículo 15 primero. 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Para procurar, dice. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra procurar? A ver, ¿qué es procurar? ¿Qué persona es lo que procura? El que se da cuenta que no tiene capacidad, pero igual quiere seguir. Yo no puedo hacer estas cosas, pero es la orden de mi Dios, es el mandato de mi Dios, de mi Señor, y yo voy a seguir. No importa. ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Aunque no merecía él, no estaba en condiciones para ir a presentarse ante su padre, pero igual le diré: Padre, he transgredido contra ti y contra Dios, he pecado. Hazme por lo menos como a uno de tus jornaleros. Aunque él es hijo, aunque él merece estar en el primer lugar, pero ¿con qué corazón él se presenta ahora ante su padre? Como un jornalero. A eso sí le podemos llamar humildad. Su corazón realmente ha entendido su posición. Y no importa el rechazo, no importa, fuera de acá, no te quiero ver más, pero él se fue igual. Igual voy a ir. Entonces su padre dice que viéndolo de lejos, ya se fue, corrió detrás de él. Hijo, le abrazó. Nuestro Padre amado, ¿acaso va a esperar? Esperaré que cumplas todos los mandamientos, todos. Y después recién te va a considerar mi hijo. ¿Así va a esperar? Entonces va a seguir esperando. Pero muy diferente es: mi hijo empezó a caminar hacia mí.
Mi hijo empezó a dar los primeros pasos. Papá. A una vez, ¡pum!, se cae. Pero el papá va igual y le levanta, ¿no? A una vez le ayuda, ¿no? Hijo, camina. Cuando empieza a caminar. ¿Sí? Ese es el corazón de un padre. Hasta que empiece a ser perfecto. Hasta que empiece a crecer. Pero ¿qué es el problema nuestro? Nosotros no queremos empezar, ni procurar, ni avanzar, nada. Preferimos volver a Egipto. No, me voy nomás a Egipto entonces. La pesa otra la situación. A ver, allí ante la Egipto, allí ante la karaoke, pues la fiesta. Voy a seguir mi costumbre antigua. Y está escrito en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Aunque Dios le estableció todas estas cosas, ellos prefirieron seguir su costumbre antigua. Prefirieron así, ¿no? Muy difícil, me voy nomás. Y bueno, ¿quién pierde? ¿Pierde Dios? ¿Quién pierde? ¿Dios pierde? No, perdemos nosotros. Dios es eterno. Dios no va a perder su eternidad por causa de que nosotros nos vayamos al mundo. Nosotros somos los que vamos a perder. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. No es que le estamos castigando a Dios. Te voy a castigar, Dios. Voy a irme al mundo a hacer lo que se me da la gana para que sufra. No, yo lo que voy a sufrir, Él no va a sufrir. Eso hay que entender muy bien. Versículo 36. El Señor te llevará a ti y al rey que tú hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Se cumplió o no se cumplió esta profecía? Se cumplió. Entonces este pueblo rechazó la palabra de Dios y fueron esparcidos en todas las naciones. ¿Y a quién actualmente están sirviendo? Al palo y a la piedra. Al palo y a la piedra. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios, fueron hechos esclavos. Imagínense nada más, de palo y piedra. Oh, sagrado palo, oh, sagrada piedra. Sí, qué necedad total. Bueno, el versículo 47, estamos salteando. Ustedes como tarea pueden leer todo el 28, ¿no? Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. ¿Por qué le ocurrió estas cosas? Porque no tuvo gozo y alegría. Cuando se le hablaba, hermanos, la palabra de Dios, la escritura de Dios, dice, picazón le daba, comezón. Ay, no puedo oír estas cosas. Mejor me voy a donde me dicen que acá solo gracia, acá nada de palabra, acá solo gracia. Ahí me gusta más, ahí me siento más cómodo. ¿Qué es lo que siente cómodo? ¿Su carnalidad o su espiritualidad? Su carnalidad. Entonces, por cuanto no hiciste las cosas que yo te dije y te sentiste satisfecho con tu comodidad, todas estas cosas te vendrán, te ocurrirán. Así está escrito. Bueno, vamos a ver otro capítulo ya en San Lucas para seguir entendiendo esto, lo que Jesús le está hablando. San Lucas capítulo 8. Entonces vemos desde dónde comenzó el pueblo a no obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús le decía, si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí? San Lucas capítulo 8, Jesús le explica a ellos una parábola acerca del sembrador. La semilla está representando a la palabra de Dios, a los escritos de Dios. Pero nosotros no vamos a leer toda la parábola hoy, solo vamos a leer 8 desde 14. San Lucas 8, 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ya la vez pasada cuando estudiamos Gálatas hablamos de qué representa los frutos del Espíritu y las obras de la carne. ¿Cuál es la diferencia? La obra de la carne es lo que vos querés hacer, lo que yo quiero hacer. Y los frutos del Espíritu es cuando vos recibís algo, sale de vos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que uno recibe? Recibe la palabra, recibe el corazón de Dios y automáticamente de su naturaleza corrompida empieza a salir cosas, bondad, benignidad, amor, templanza, gozo, alegría, así estaba escrito. Respeto, misericordia, esos son los frutos. Pero ¿qué pasa acá? La que cayó entre espinos, la palabra produce estas cosas en tu corazón. Esa palabra tenía que producir buenos frutos, pero ese ambiente donde estaba era un ambiente de afanes, dice. Ambiente del mundo, ambiente de cosas corrompidas,
Entonces, por más que esa persona está recibiendo esta palabra, pero su ambiente es siempre el mismo ambiente, esa palabra al final es ahogada, dice. Esa palabra al final le queda ahí pequeña. Sí. Porque tu ambiente siempre vas sumergiéndote al ambiente que a la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos de fiestas bíblicas, ya el ambiente de ustedes, ¿cómo le va a empezar a mirar? Que están todos locos ustedes. Fíjense, pero cuando ustedes hablan de fiestas paganas, que al mundo le gusta, que están esperando con ansia, el mundo que le va a decir, ¡qué bien, felicidades! Toma, levantar la copa. Sí. Entonces esta palabra que vos estabas aprendiendo, aunque la Biblia dice así, pero, ay, espera que, sí, te desviado. Deja, ahí se ahoga la paraqueda y la Biblia se va cerrando otra vez. Esto ocurre entre espinos. Entonces no hay fruto. ¿Qué fruto va a salir otra vez de fiestas mundanas, fiestas que no tienen realmente ningún significado espiritual, de acontecimientos que no tienen nada que ver con Dios? ¿Qué fruto va a salir? Fruto de la carne, fruto para la carne. Otra vez manifestaciones carnales nada más va a salir. Pero ¿qué va a salir cuando va a empezar realmente a seguir lo que dice la Biblia? El versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen, dice ahí, ¿o no? A pesar de todas las cosas, yo no voy a renunciar a esta escritura. Yo no voy a renunciar a este mandato, a pesar de que mi familia me empuja, mi ambiente me empuja, los acontecimientos que vienen me empujan. Yo no voy a salir de lo que está escrito aquí. Entonces, eso sí dan buenos frutos con perseverancia. Así está escrito en la Biblia. Eso pueden ser realmente llamados verdaderos discípulos. Amén. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. A nosotros, ¿qué es nuestro anhelo? ¿Por qué nosotros congregamos, aprendemos, buscamos a Dios? ¿Qué es nuestro objetivo? A ver, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Mi objetivo, pastor, es que Dios me haga ganar un premio grande. Mi objetivo es de aquí a un año ser rico. Mi objetivo es conseguir un marido especial, guapo y millonario. Mi objetivo es entrar a la universidad. Mi objetivo es... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus objetivos? Y vamos a suponer, si esos son, aunque son buenos sus objetivos, yo no digo que estos objetivos no son buenos, pero si supongamos que no reciben estos objetivos, ¿qué pasaría entonces? Dios no me dio lo que quería, ya, fuera Dios. Vamos a tirar la patada. Si estos son nuestros objetivos, entonces tenemos muy poca cosa, es muy poca cosa lo que le pedimos a Dios. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de una persona que busca a Dios? Dice ahí, vida eterna. ¿No es ese nuestro objetivo? Sí, porque el marido guapo y millonario va a pasar, va a terminar, o va a ser para siempre. A ver, ¿qué le parece un marido? ¿Hasta cuándo puede ser guapo? ¿Algunos? 50 años, yo le haría ahí un hermano de 50 años, no, yo soy guapo. 45. Después de 45 pues ya se deja de ser guapo. Para su esposa, sí. Bueno, entonces, un título universitario, ¿hasta cuándo nos va a durar? Toda la eternidad. Dinero, casa, no sé. Pero la vida eterna, ¿hasta cuándo nos va a durar? Eternamente. Eso es muy importante. Acá dice vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. A ellos se les va a dar. Perseverando. Continúan, estudian, aprenden, quieren saber más. No es que se les selló ya, gracias. No, caminan hacia ese lugar. Por eso uno va creciendo, va avanzando para ir entendiendo estas cosas. Bueno, un versículo 8, vamos a ir salteando. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios,
porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Los oidores son ya llamados justos? ¿Quiénes son llamados justos? Los hacedores, dice. Aquí está escrito así. Hacedores. ¿Qué significa? Los que viven conforme a la palabra. Los que permanecen conforme a la palabra. Acá cuando sale la ley se refiere a lo que estábamos leyendo en Deuteronomio. A eso se refiere. Entonces nosotros generalmente, ¿qué posición ocupamos? Oidores. Solamente queremos oír. Y después ya hasta acá nomás. Y a ellos será llamado justos. Justos son los que pueden aplicar en su vida lo que está escrito en la Biblia. Seguimos con Romanos porque tenemos que terminar esta parte. 6, Romanos 6. Para terminar este punto. Después nos vamos aceleradamente a la otra parte. Romanos 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Sale ahí la palabra obedecido? ¿No? Habéis obedecido de corazón. Obedeció. No, yo obedecí porque me obligaron. ¿Por qué de corazón? Porque ¿quién te indujo a obedecerle de corazón a Dios? La obra que Jesucristo ha hecho en tu vida. El amor de Cristo nos constriñe, dice, nos empuja, nos arrastra para seguir su palabra, para seguir su verdad. Dice, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Fuimos liberados ya de eso, vinisteis a ser siervos de justicia, maestros de enseñanza, esclavos de la palabra, quiere decir. Ya, sometidos a la palabra, a la enseñanza de Dios. A eso se está refiriendo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a San Juan. Bueno, nos quedamos en el versículo 33. ¿Qué responden ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? La pregunta es, ¿será que el pueblo de Israel nunca fue esclavo? Fueron, ¿no? Desde el tiempo que estaban en Egipto eran esclavos de Faraón. Dios les libera de eso para darle la verdadera libertad. Yo quiero que sean libres. Cumplan mi palabra y serán libres. Pero ellos cumplieron, no la cumplieron. Por eso, ya cuando estaba el pueblo de Israel dividido en dos partes, en el tiempo en que estaba Judá e Israel, ¿qué pasó? Israel se apartó lo de entrada de la palabra. Rechazó la palabra y estableció sus propios dioses. 2 lugares de adorar becerro de oro. Cambió la fecha, cambió los sacerdotes. Entonces, durante muchos años ellos, ¿cómo vivieron? Vivieron menospreciando la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es verídica, es verdadera, se tiene que cumplir lo que está escrito ahí, ¿o no? Se cumplió. Vino un pueblo asirio desde el norte y las llevó cautivas. Y las esparció por todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué? No cumplieron la palabra de Dios. Volvieron a ser esclavos. Finalmente quedó Judá. Judá también quedó con la palabra, pero pasando el correr de los tiempos, Judá también empezó a mirar los pecados que había cometido, dice su hermana Israel. Y empezó a asimilarse también con las naciones. Y era peor el pecado de Judá. ¿Por qué? Porque por lo menos Israel había dejado luego la ley y se asimiló al mundo. Pero Judá tenía la ley, la palabra y pecaba también. ¿Qué les parece? Oh Dios, hacemos este sacrificio. Y detrás tenían, ay, mi santito, mi santito. Por eso fue peor. Dios cuando miraba entonces los sacrificios de Judá, ¿qué dijo? Esto es una abominación para mí. Sus holocaustos son como holocaustos a cerdo, a perros. No puedo mirar, no puedo verlos. Sus fiestas solemnes, no me vengan a presentar acá con este corazón. Las fiestas solemnes para honrarle a Dios. Pero ellos venían para cumplir nomás. Pero realmente, ¿qué hacían? Adoraban dioses, adoraban ídolos, eran injustos, no hacían justicia al pueblo. Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por más que ellos aparentaban tener la palabra, Dios observaba sus corazones necio, falso, hipócrita. Entonces, le envió también. Contra ellos también vino ya Babilonia.
Son 3 reinos ya que le estaba esclavizando al pueblo de Dios. Egipto, Asiria, Babilonia. Después, encima de Babilonia vino el pueblo persa. También los esclavizó. Ante el pueblo persa ellos aparentemente se sometieron a Dios. Fingidamente, dice la Biblia. Después vino el pueblo griego. El pueblo griego es el que le hizo sufrir muchísimo a ellos, porque prohibía todas sus costumbres, todas sus tradiciones. Y también quería asimilarles a ellos a la cultura griega. Por eso los griegos tradujeron inclusive la Biblia al griego. Y finalmente, ¿quién llegó? En este momento, cuando ellos están hablando que nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿quién le está esclavizando a ellos? Roma. Ellos están sujetos a Roma, viviendo conforme a las leyes de Roma, y están diciendo que nunca hemos sido esclavos de nadie. Es igual que la gente de hoy. Yo soy libre por Cristo. Pero está viendo esclavo del sistema, esclavo de denominaciones, esclavo de su razón, esclavo del pecado, porque se opone a la palabra de Dios. El sistema le obliga a oponerse a la palabra de Dios, a rechazar la palabra de Dios, pero orgullosamente dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué torpe. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús se dio cuenta? Ustedes son esclavos, porque ustedes viven oponiéndose a la palabra de Dios. ¿Cómo se daban? ¿Cómo podemos notar que ellos se oponían a la palabra de Dios? Jesús, ¿qué palabra les traía a ellos? Inventada, nueva doctrina, nuevo evangelio, lo que estaba escrito. Y ellos se oponían, ellos rechazaban. Entonces, por eso, ustedes están practicando desobediencia a Dios. En San Marcos capítulo 7, hemos hablado muchas veces, ustedes enseñan doctrina de hombre. Los judíos estaban acostumbrados a guardar tradiciones y costumbres de hombre, a oír voces de hombre y no oír más la voz de Dios. Por eso estaban diciendo, son esclavos del pecado. Continuamos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto es muy importante entender. Si actualmente nosotros queremos someternos al mundo, al sistema, a este mundo corrompido, que está bajo el maligno según San Juan, 1 de Juan 5, ¿esto va a durar para siempre? ¿Esto vamos a tener eternamente? ¿Cuánto tiempo podía estar un esclavo con una persona? 6 años. El 7º año tenía que ser liberado, ya tiene que irse. Por eso el esclavo no va a estar eternamente en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando nació Ismael? Ismael, ¿hijo de quién era? De una esclava. Por más que era hijo de Abraham, pero su madre era esclava. Y en la costumbre hebrea es muy importante la madre. Hay que tener en cuenta eso, la madre es muy importante. Entonces la madre era una esclava, por lo tanto, aunque papá era Abraham, él es un esclavo. Y el esclavo no heredará con el hijo de las libres. No va a heredar. El esclavo no va a tener posesiones de las cosas del Padre verdadero, del Hijo verdadero. Entonces, si nosotros queremos someternos a esclavitud, queremos vivir como esclavos, ¿vamos a heredar todas las cosas? No. El esclavo no permanece para siempre, le dice. Jesús le está hablando acá. Si ustedes siguen viviendo sujetos al sistema de este mundo va a pasar. Este mundo va a desaparecer. Estas cosas, este sistema va a ser destruido. Ustedes entonces con ello van a desaparecer también. Pero si ustedes se someten al Hijo, el Hijo es heredero, el Hijo tiene posesión de todas las cosas, ustedes también van a tener derecho a todas las cosas. El Hijo le va a permitir estar eternamente heredando todas las cosas que el Padre prometió. Eso es muy interesante. Sí, por eso, ¿qué le pide que hagan para tener herencia a todas las cosas? Guarden la palabra. Versículo 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo le puede libertar el Hijo? Recibiendo la palabra. Si permanecen en mi palabra, ¿qué le dijo? Seréis verdaderamente libres. ¿Cómo te puede libertar el Hijo hoy en día del sistema del mundo? A vos que decís que cree en Él. ¿Ah? Por la palabra, por la escritura, permanece en su palabra, haz lo que Él dice y vas a ser libre y vas a tener derecho a toda la herencia del Padre. 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Acá Jesús ya le está mencionando, ustedes tienen otro Padre.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.